Ok, sí, ya sé de qué sí, ya. Bueno, ahorita vemos ese también. Sí, porque Bueno, ¿cuál otra? ¿Alguien más que tenga otra duda aparte de esa? ¿O problemas? De una vez ahorita para ver algunos que se acuerden. No, bueno. y otra pregunta, Inge, Sí, sí. perdón, hice también de los que se parece como escalerita y que en el medio está como que, ¿cómo se llama? Como una línea en el medio, pues, ahí no Ujú, sé, el ejercicio que dejó usted. sí. He intentado así hacerle, pero no me ha salido, no sé por qué, que así quiero hacer la misma simulación de la figura, pero no me ha salido. Pero le estoy intentándole, pero ahorita me quedé con la duda de si de cómo, o de otra figura que nos enseñe ya y yo practicarlo aquí. Ok, ahorita vemos, a ver, deja abro de una vez ese archivo y vamos a ver una similar. Ahorita hacemos una similar. Ok. Pero no has tenido problemas así de... O sea, nada, se puede decir que como para visualizar o entender muy bien como que la pieza es la que tienes problemas, pero no has tenido problemas como, am, no sé, así como el problema de hace rato, ¿no? De que luego se oculta la pieza y no sabes a dónde se va o cómo regresarla a su origen o cosas así. En cuestión de eso, es al momento de guardar, es como me dijo usted que cuando se guarda, creo que es guardarlo como ensamble o se me fue el otro palabra, pero te das cuenta que es ese detallillo que tengo, pero ya hice otro y quedó como ensamble, pero lo que pasa no me acuerdo cómo lo guardé, nada más me fui, siempre ahí dice control S creo, Ok. le pico allí y ya se guarda, pero hazte cuenta que al momento que se guarda se cambió el icono del archivo y el otro Mm, icono, hazte cuenta le abro y ese ya no me muestra nada lo que tracé o lo que dibujé allí, ya no me muestra, güey, ese es el ok. traigo. Ahorita también vemos eso. Bueno, entonces, de todos modos, ahorita les voy a enseñar algunos como problemillas. Vamos a hacer una pieza y les voy a enseñar otros comandos, más aparte ya les voy a empezar a utilizar, bueno, también ya se les va a mandar la segunda tarea. La primera tarea creo que no se las he mandado, pero ya la van a subir a la plataforma. Entonces, espero que le hayan agarrado la onda y si no, ahorita vamos a ver como un ejercicio, algo similar más o menos, también como, pues no resolver la tarea, sino como que piensen, así es algo como que ese es el objetivo, ¿no? De esta tarea, de que se rompan un poquillo la cabeza, se las empiecen a ingeniar. Y bueno, déjenles muestro la pantalla. Ahorita les voy a enseñar algunos como errores que salen en CATIA, sobre todo para que sepan cómo, por qué salen, ¿no? Ya pueden ver mi pantalla, ya me confirman. Sí, ingeniero. Ok, aquí hay un error típico que bueno, a veces suele pasar. Es en específico, aquí se trató de hacer un brazo de un robot. El típico error que sale a veces es cuando utilizas como diferentes comandos. Se ve como que en la parte del brazo de aquí fue utilizado en el modo de Part Design. En la parte de acá fue en ensambles. Pero lo que te está diciendo el software es que no ha encontrado. Dejen hacer esto un poco más grande. Te dice el software que ciertas piezas no se han encontrado debido a problemas con la licencia, ¿no?
Entonces lo que puedes hacer aquí, una vez que ya está visualizada aquí tu pieza, eso quiere decir que el software está entendiendo que sabe que está la pieza, pero puede ser que una de estas piezas la hiciste en otro software, entonces no lee como la licencia de origen de esa pieza. La otra es que hay una pieza que le cambiaste el nombre, también luego suele pasar. ¿Por qué sale esto? Porque como la licencia que tenemos ahorita es bueno, no es original. Entonces el software a veces sale ese tipo de error, pero una vez que les aparece la pieza, pueden ignorarlo. O sea, no les pasa nada y no se preocupen en esa parte, ¿no? Se dan cuenta, aquí están las piezas, aquí aparece todo lo que necesitas. Sobre todo tienen que verificar esta parte del lado izquierdo, que es su árbol de operaciones. Siempre tienen que verificar que no haya como un rayito en esta parte de la pieza. Tiene la forma de dos engranes, como una especie de Y que viene siendo un sistema de coordenadas y una hojita. La hoja les va a aparecer de forma como si estuviera rota. Ahorita les voy a enseñar cómo, ¿no? Cuál es el icono que aparece. Pero les va a aparecer muchas veces ese tipo de problemas debido a que tenemos una licencia, pues sí, ¿no? Craqueada. Entonces, cuando ustedes hay ocasiones que le cambien el nombre a algún componente o algo y quieran abrir el ensamble, les va a aparecer ese tipo de errores, ¿no? De que, ok, te leí todo lo que tienes, pero creo que aquí hay algo que no encuentro, entonces te va a aparecer el error de licencia. Sobre todo cuando pasa eso, cuando ustedes ya tienen algo, no sé, por ejemplo, terminé todo mi ensamble, lo guardo, lo vuelvo, abro mi carpeta y de repente en esa carpeta se me ocurrió cambiarle el nombre a esta pieza, ¿no? Agarro esta y se me ocurrió cambiarle el nombre. Entonces en ese instante que cambias el nombre y de nuevo quieres abrir el ensamble, les va a salir ese error. Entonces tengan ahí un poco de orden para cuando abran las cosas, ¿no? Esto es más o menos lo que, bueno, me gustaría que quisieran un tipo de proyecto así. O sea, por ejemplo, este es un diseño así un poco burdo. Trato de aterrizar la idea de alguien que me lo dejó. Entonces, igual si ustedes tienen una idea y más o menos se lo pueden imaginar, aunque les voy a enseñar cómo mover las piezas, todo eso, animar y todo, hacer pequeños análisis, pero en caso de que no puedan y lleguen a ese nivel o algo así, o sea, con que entreguen esto y me lo expliquen, pues, estaría súper bien, ¿eh? Este es otro error que les va a aparecer, es por ejemplo, una vez que ya tienen su ensamble completo de varias piezas, y si se dan cuenta, yo le dije a esta pieza que si se alejan, se ve como negro. O sea, las llantas, y cada vez que se empiezan a alejar, las llantas ya se ven de color negro. Pero cada vez que se empiezan a acercar, las llantas se ven de color gris. Solamente esta cara de aquí, de la llanta, se ve color negro. Si tratan como de girar, va a haber ocasiones que se va a ver como esos pequeños color negro, ¿no? Eso se debe a que señalaron ustedes la cara. O sea, nos señalaron esta cara y a esta cara le dieron opción y le dieron color y cosas así. Entonces procuren mejor seleccionar el componente, todo el componente, y desde propiedades le cambian el color. Y aquí le ponen el color que gusten, ¿no? Porque muchas veces cuando ya cargas toda tu pieza, está procesando todas las piezas. Entonces cuando tú ya quieres, ahora sí que ya está todo ensamblado, todas las piezas, como que la tarjeta gráfica no entiende muy bien, pues, por qué pasa eso, ¿no? Más bien tiene demasiado que procesar, que no capta los colores de cada cara que le distes, ¿no? Entonces procuren mejor darle a toda la bueno, a todo su diseño final, o en este caso que es una llanta, ¿no? Pues toda la llanta va a ser de color negro. ¿Por qué? Porque luego puede pasar eso y
y no les va a parecer así como un error, aquí un cuadrito de error, no es algo pues, normal, ¿no? Es como por ejemplo aquí que les digo, que si ustedes se alejan, pues el procesamiento de la computadora es un poco más, es menos demandante, ¿no? Es más simple. Y cuando se acercan, pues cada vez que se acercan, su computadora empieza a procesar más. Entonces tiene que estar procesando cada bit, cada punto de imagen, cada píxel, tiene que estarlo procesando cada vez que ustedes se acercan. Entonces llega un momento en que los colores pues ya no los respeta. Entonces es algo como que también les suele pasar, ¿no? También cuando tengan aunque sea una pieza y que no sea como esta parte que es un ensamble, suele pasar eso. No sé, ahora sí que no se preocupen, a veces es solamente por la computadora, es por la tarjeta gráfica. Y bueno, sí, más bien es por la tarjeta gráfica. Lo que ustedes pueden hacer es, pues no, creo que no se podría hacer nada para que se visualice eso. Sí necesitarían pues mejorar la computadora, tener una mejor computadora. Cambiar, por ejemplo, en este caso de que si computadora funciona bien, en el caso de que es funcionar bien, que ustedes puedan utilizar CATIA y a la vez puedan estar navegando en internet, tener otros 3 programas abiertos y no hay ningún problema con cada programa, ¿no? Que no se esté trabando en la computadora y cosas así. Lo que pueden hacer es comprar una tarjeta gráfica para su computadora y así es como podrían resolver ese problema y sin necesidad de comprar otra computadora, ¿no? Simplemente hagan así el experimento de abran, no sé, hasta pueden abrir 5 catillas a la vez, abran Word, Excel, estén en Facebook y si ven que todo jala bastante bien, que no se está trabando en cada programita, pues un área de mejora o también para no gastar tanto y seguir desarrollando esta habilidad de CATIA es comprar una tarjeta gráfica. ¿De qué les va a servir tener esto? Pues cada vez ustedes, o bueno, eso espero, que no quede nada más con simple lo de la clase, ¿no? De no cada vez un poco más, esfuerzo un poco más. Entonces, entre más se metan, pues han visto, ¿no? Ahorita con lo de las vacantes, ¿no? Entre más empiecen a meterse y empiecen a desarrollar esta habilidad, van a necesitar cada vez pues más herramientas, ¿no? Y no es necesariamente siempre comprar una computadora, ¿no? Simplemente es saber qué es lo que hace falta y por qué no. En este caso, pues les digo, siempre vean eso, ¿no? No les va a aparecer un cuadrito de error o cosas así, ¿no? Aquí aprovechando les voy a enseñar, bueno, esto ya no sé si lo recuerdan y si no lo vamos a nuevo ver. Este es un ensamble. La forma de cómo se guarda un ensamble va a ser un producto. Después de un producto viene la parte. La parte que quiere decir es cada una de los bueno, de las piezas que empezaste a diseñar. Por ejemplo, aquí le vamos a dar clic derecho, nos vamos a ir a la opción donde viene el nombre de la parte y le vamos a poner Open in New Windows. Si se dan cuenta, cuando abra va a aparecer esa pieza. Vamos a darle clic aquí en Windows. Vamos a cambiar la forma de que quiero que se visualice. Quiero ver todo lo que tengo abierto, que vendría siendo este, que es el ensamble final, y la pieza. Entonces, esta pieza es la de aquí, que se dan cuenta. Si hacemos zoom, es esta de aquí. Esta pieza la diseñamos aquí en Star, Mechanical Design y en Part Design. Diseñas la pura pieza. ¿Cómo se va a guardar? Se va a guardar como una parte. Cuando vamos a hacer un ensamble, nos vamos a ir a Star, a Mechanical Design, a Assembly Design. ¿Y cómo se va a guardar? Todo ese ensamble que hagas se va a guardar como un producto. Ese producto que va a tener todas las partes que empezaste a desarrollar, como es en este caso. A veces, bueno, ahorita vamos a ver otro error, pero a veces lo que pasa muchas veces es que el software, también ahí depende de la computadora. Hay ciertas computadoras que ya tienen incluido el control F, que control F es el find de
find encontrar. Entonces ya viene incluido, no hay necesidad como que el software hace, y una vez que tú abres un ensamble, busca en todos tus archivos así súper rápido. Entonces hay computadoras que ya vienen ligado con ese comando a todos los softwares. Entonces, sin importar dónde lo hayas guardado, la computadora lo busca, lo encuentra. Pero eso ya es como, es un extra de sí, es una información extra, ¿no? Ese tipo de computadoras pues, están muy caras, ¿no? La verdad. Pero lo típico que va a salir es que sale errores que no encuentra las piezas. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Todas las piezas que hagan y si van a generar un ensamble, todas las van a guardar en una sola carpeta para que sepan dónde está cada una de ellas y en el caso que les aparezca algo roto, que ahorita vamos a ver ese error, sepan dónde encontrarlo, ¿no? Bueno, en esta parte vamos a cerrar el ensamble, la pieza, hacemos esto grande. Les voy a enseñar otro error que sale. Creo que es aquí. Bueno, todavía no entramos a la parte del drafting, que es los dibujos en 2D, pero vamos a empezar a ver unos pequeños errores, ¿no? Siempre las cotas que ustedes pongan van a estar de color negro. También nos hace falta de nuevo retomar lo de los colores en CATIA, pero aquí aprovechando esto de viendo los errores. Siempre todo lo que le salga de otro color, que no sea lo que se muestra, lo más común en el software es que es un error o que algo pasa. Por ejemplo, aquí le hacemos zoom. Aquí esto está de otro color. Es como una especie de morado, no sé si se ve, espero que sí. Aquí también es algo color morado. Eso quiere decir que no está encontrando esta dimensión. Te la marcó, pero no encuentra esta operación. Entonces, aquí la forma de resolverlo es de nuevo linkeando esta cota o de nuevo volverla a hacer. Pero casi siempre todo lo que le salga va a haber como que pequeños errores, ¿no? Esos pequeños errores los puedes notar por cambios de colores que hay, ¿no? Vamos a ver aquí otro error, creo que es en este. Sí, es este. Aquí hay otro error muy común. Este error es que no, les digo, aquí les va a aparecer siempre bueno, la gran mayoría de las veces, les va a aparecer un cuadro donde explica el tipo de error, ¿no? Por ejemplo, aquí te está diciendo que no encuentra los constraints y ninguna información de los documentos, ¿no? Los constraints es todo con lo que empezamos a hacer los ensambles en anteriores clases. Por ejemplo, vamos a dar un constraint que esta pieza con esta pieza se están tocando entre sí. Eso es un constraint. Pero si quieren verlo a un grosso modo, quiere decir que no encuentra ninguna pieza y que todos los links en teoría están rotos. O sea, como aquí, es lo que les decía, está el engrane, el otro engrane, desaparece el sistema de coordenadas, que era de color rojo, y la hoja aparece rota. Es decir que todos estos están rotos, están deslinkeados, o sea que no están linkeados. Linkeados quieren decir que todos están como enlazados entre sí. Para que están enlazados, todas estas piezas están entrelazadas entre sí para generar el ensamble. Entonces aquí o sustituimos una por una, le decimos que queremos encontrar cada componente o queremos cambiarlo o sustituirlo, que hay muchas opciones de cómo arreglar este problema, ¿no? Pero este es un error común. Casi siempre
ahí les va a aparecer esto, ¿no? En los constraints les van a aparecer como signo de precaución. Es un warning que les está diciendo que no, algo está mal, ¿no? Que peligro, algo no se encuentra bien. ¿Por qué salió este error? Porque lo que yo hice es, bueno, para hacerlo a propósito, el ensamble final que tengo, las piezas, les cambié el nombre y las cambié de carpeta. Entonces, cuando yo quiero abrir el ensamble final, el ensamble empieza a jalar todas las partes, pero no encuentra ninguna parte, porque ya no están ubicadas en la carpeta inicial. Más aparte, no están con el mismo nombre. Entonces ahí ya el ensamble no encuentra nada y como resultado te da estas partes rotas, ¿no? Entonces también es un error muy común. Les digo, el deber ser es todo lo que hagan, guárdenlo en una carpeta. Por ejemplo, voy a hacer un motor. Ese motor lo guardan en una carpeta y ahí metan todo. No lo tengan que esto aquí y esto acá, ¿no? Otro error muy común que les va a aparecer es esta parte. Aquí les va a aparecer el mismo error que dice que no encuentra la parte, ¿no? Por ejemplo, dice que los archivos no pueden ser encontrados y que hay errores, ¿no? En la información. Pero en resumen, ¿qué quiere decir esto? Es que no está procesando, el software no está procesando algo. En este caso es esta imagen, ¿no? Si se dan cuenta, le hacemos zoom y sigue apareciendo un cuadro negro. Nos alejamos y es un cuadro completamente negro. Este error que es de la tarjeta gráfica. Yo aquí puse este motor, lo empecé a definir con cada vez más colores, más colores, más colores, hasta que llegó un momento que el software cuando lo pasé a 2D no lo está leyendo. Entonces les aparece este cuadro color negro. Por eso la gran mayoría o bueno, no la gran mayoría, pero es común como que en la industria no poner planos a colores, porque luego muchas veces las computadoras que se tienen no están leyendo todo eso, ¿no? Pues siempre ponen un pequeño dibujito, bueno, aquí la imagen final de cómo queda el ensamble a color, no ponen todos los planos a colores, ¿no? Pero aquí es por la tarjeta gráfica. ¿Cómo se resuelve eso? Pues punto número uno, necesitaría una tarjeta gráfica un poco más potente, mayor procesamiento para la computadora, o simplemente pues no pongo esta imagen, ¿no? O sea, no manda a llamar el ensamble que tiene muchísimos colores, sino pues cambio el ensamble, ¿no? No le pongo tantos colores para cuando lo manda a llamar y lo haga aquí en un 2D no les aparezca este tipo de error, ¿no? Aquí no se preocupen si llega a pasar eso. Otro error que también les va a aparecer, por ejemplo, en esta parte. Y ya. Ok. Creo que no pueden ver mi PDF. Déjenles. Cambio la pantalla, espérame. Ok, Freddy, bueno, en Katia no pasa eso, ¿sabes? En Katia literal, cuando abres un archivo que es de otra versión, si literal te dice, no te lo abro, ¿por qué? Pues porque está en otra versión, no encuentro la versión que tú deseas. En Katia, no sé, y eso que es de la misma familia, ¿no? Am, bueno, ¿pueden ver mis PDFs? Nada más me confirman, según yo, creo que sí.
Sí, sí se mira. Ok. Otro error que también aquí les va a aparecer, no sé si se espanten. Por ejemplo, este es el motor que de hace rato que vimos, ¿no? Yo lo que hice es que lo empecé a saturar con muchísimos colores, a decirle a tal grado de, no, ¿sabes qué? Que esta cara, bueno, esta superficie sea de este color, esta de otro color, esta de otro color, así demasiados colores para que mi computadora no lo pudiera procesar, ¿no? Pero si se dan cuenta, sí puede procesar ese tipo de imágenes, ¿no? Es por eso que es importante que definan algunos colores si piensan hacer eso, pero a nivel como parte, ¿no? No a nivel como operación o cara. Es por eso que en la tarea que les estoy dejando están aprendiendo a seleccionar caras. En otra que vamos a ver es como, bueno, ya lo hemos visto, pero igual lo vamos a retomar, cómo cambiar el color, pero a toda la parte que están diseñando. Y eso es lo que les comento, ¿no? Es mejor toda la parte para cuando lo pasen a un 2D no tengan este tipo de problemas, ¿no? Entonces, otro error muy común que les va a aparecer es esta parte, ¿no? Si le hacemos un poco de zoom, se ve aquí de color verde. El color verde es que no encuentra algo, que algo no está, no existe. Entonces, aquí lo que podemos hacer, bueno, poco a poco les voy a enseñar cómo resolver cada problema, ¿no? Pero pues ahí es de ley, pues de nuevo poner el componente, ¿no? A, a últimas pues, es dibujar, bueno, cambiarle el color a todas, la opción de no encuentras pieza, en vez de ponerle en color verde, ponle en color negro. Para cuando hagas el PDF, pues te aparezca en color negro, ¿no? Pero el deber ser es encontrar, poner el componente bien, ¿no? Para que salga bien. También les va a aparecer otro pequeño, no es problema, pero esta, no sé si se dan cuenta, pero aquí hay como miles de líneas. Hacemos cada vez zoom. Aquí hay otras miles de líneas. Y aquí hay otras como miles de líneas. Eso se debe a que le puse aquí como un corte muy en específico. Y lo que hace el software, si se dan cuenta, es esta pieza de aquí. Entonces al quererlo pasar en 2D y cosas así, simplemente el software pues tiene como una sobresaturación de información y lo expresa de esta forma, ¿no? Pero se van a lo lejos, bueno, se alejan, se ve aquí a simple vista, ¿no? Se acercan, pues son miles de líneas. Este no hay solución, o sea, lo que es simplemente el software que está haciendo su trabajo y necesita más potencia para poderlo definir bien, ¿no? Pero es algo común que les aparezca luego aquí. Por eso es muy importante, esto también lo vamos a ver más adelante, pero una vez se los adelanto, es muy importante saber dónde y cómo cortar los dibujos en 2D para que no llegue a pasar esta parte, si se dan cuenta. Aquí no hay como una continuidad en el dibujo 2D. Aquí tampoco. Entonces debemos de saber, no nada más se cortan las vistas porque sí. Hay que saber dónde cortarlas y cómo cortarlas. Para que también el software entienda y sepa qué es lo que estás haciendo. Si lo cortas nada más porque sí, siempre van a aparecer este tipo de errores. Y eso pasa mucho en todos los softwares, la verdad. Por eso se deben de seguir ciertas reglas en los dibujos 2D, en todos los drawings de cómo cortar las piezas, a qué altura, a qué ángulo se deben de hacer los cortes de las vistas isométricas, o sea, de todas las vistas que hagamos. Por ejemplo, aquí también aparece un pequeño error, ¿no? Y aquí hay otro error que también les va a aparecer en la parte del 2D. Esto también son errores comunes. Este error es que a veces no aparecen algunas líneas en específico o a veces los cuadros que ustedes hagan
no están acomodadas como uno quisiera, ¿no? Por eso está o existe el zoom, ¿no? Para ver el mínimo detalle de lo que se necesita. Por ejemplo, en esta parte yo deseaba que esta línea estuviera pegada a esta, que es el deber ser, ¿no? Es ese. Pero pues como no, yo trabajé ahora sí que sin zoom, trabajé sin zoom, entonces cuando estaba generando mi dibujo, pues a lo mejor lo estaba haciendo así y no se veía pues esa parte, ¿no? Yo pensaba que estaba pegado, pero cuando le hago cada vez zoom, pues no, ya es un error. De hecho, ese es como un tip, ¿no? Que se pueden llevar. Este tipo de tablas, todas las tablas, sobre todo los bill of material, deben de llevar o deben de estar pegados, ¿no? El marco de tu dibujo generado en 2D, así como en esta parte, que está pegado. También otro error que suele pasar en CATIA, eso ya va a depender de la versión de CATIA, pero sí hay ocasiones que pasa eso, por eso es muy bueno a veces generar un preview, un archivo previo para visualizarlo, ¿no? Y ver que está bien lo que tú quieres hacer, ¿no? O tratas de generar. Es que a veces aquí, por ejemplo, aquí era otro cuadro y no apareció la línea de aquí. Eso es muy común a veces cuando lo pasas a un 2D, que hay cierta información o data que no se guarda como no quisiera. Por ejemplo, aquí le falta una línea, la línea de acá, aquí también se supone que era un cuadro, aquí hice otra cosa, entonces no aparece lo que yo quiero. También la línea de acá no apareció, pero esa línea se debió porque yo utilicé otro tipo de tamaño para generar este dibujo 2D. Por eso bueno, del lado eh, izquierdo, por ejemplo, la línea se corta hasta aquí, pero la línea de abajo topa hasta la hoja, ¿no? Entonces eso se debió a que no utilicé bien el tamaño de la hoja respecto a la hoja que se va a imprimir. Entonces suele generar esos errores, ¿no? También. Miren, por ejemplo, yo aquí tengo guardado el, este, este ensamble, ¿no? Le puse como capítulo 10, lista de materiales. Nos metemos, está separado el drawing y dentro de ese, pues ya vienen todas las piezas, ¿no? Cada una de las piezas y ya viene ahí como, por ejemplo, aquí, ¿no? Estas son partes, pero se llama cat, tornillo.cat part, que es una parte. Entonces, si necesito buscar el ensamble, vamos a buscar el que diga product, que es este. Por ejemplo, este product se supone que es el ensamble final. Dentro de un ensamble final, tú también puedes poner otros ensambles finales, o sea, como por ejemplo este de aquí, ¿no? Biela pistón. Tú puedes meter dentro de un ensamble otro ensamble, se puede decir. Ya les va a aparecer esta parte, ¿no? Y aquí en el árbol, pues ya vienen otras definiciones, ¿no? Aquí todas son partes, hay unas que son ensambles. Así más o menos me gustaría que puedan hacer algo, ¿no? Un modelo, algo así. No es cosa de... No se ve sofisticado, pero no, en realidad no lo es. Se dieron cuenta, pues hay varias cosas que no eran necesario volverlas a diseñar. O sea, por ejemplo, lo genera, bueno, este es una pieza y luego le hacemos la copia del mismo. Ya, no sé si se acuerdan este comando de aquí, ¿no?
este comando de define multi station, este te va a hacer que tu única pieza que tienes puedes generar más piezas de la misma dentro del entorno de los ensambles, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta también es una y nada más le hicimos la réplica. El igual pasa de este lado, ¿no? Igual, esta es una pieza, le haces nada la réplica, la volteas y ya es esta pieza, ¿no? Entonces, no son tantas piezas como ustedes piensan. O por ejemplo, también pueden verlo de esta forma, ¿no? De no diseñar todo y hacerle el famosísimo mirror, ¿no? Porque pues, se dan cuenta pues, de la copia, ¿no? Entonces, si yo voy a generar este componente, pues nada más hago la mitad. Se dan cuenta, es exactamente idéntico. La diferencia es que de este lado pues, le trabajé otro rectangulito. Pues prácticamente lo mismo. Entonces también vean esa practicidad de utilizar como operaciones como el mirror. Nada más diseñan la mitad y ya nada más le hacen el espejo, ¿no? El mirror de toda esta parte va a ser lo mismo de esta. Entonces no es tan complicado como se ve, ¿no? Esto es para piezas ahorita que son sencillas, ¿no? Bueno, otra cosa que suele pasar es que no encuentran su componente, ¿no? Por ejemplo. Entonces, lo que pueden hacer, uno, es traerlo con este, o sea, jugar con lo de las vistas, y ahí se dan cuenta si cambia algo. Por ejemplo, aquí ya cambió. Se dan cuenta que en realidad sí existe su componente. Después utilizan ya sea la vista normal o utilizan esta operación, ¿no? De fill all. Ahí más o menos ya tienes una vista normal de la última vez que le diste clic y después lo mandas a llamar. Y ya automáticamente debe de aparecer con ustedes el componente. En caso de que lo hayan ocultado, también se van a estos. Por ejemplo, te cambias de entorno de CATIA. Este es el entorno, acuérdense con este botón, el que aquí representa como si tuvieras ocultado algo, ¿no? En otro entorno. Entonces aquí puede ser que su componente está oculto, ¿no? Y ya nada más te regresas bueno, seleccionas el componente que quieras regresar y te regresas nada más al entorno en el que estabas, ¿no? También algo que pueden hacer es checar muy bien su árbol de operaciones. Por ejemplo, tienes este y lo ocultas, ¿no? Y aquí no te va a aparecer. Porque tú lo ocultaste utilizando, o sea, lo seleccionas, se dan cuenta, lo puedes ocultar. Hasta que lo abras, te va a aparecer que hay algo aquí oculto. Más sencillo es que te cambias de entorno, te vas a donde se van todas las cosas ocultas y lo vuelves a llamar. A veces también ocultan cosas desde aquí. Cuando lo hacen desde el árbol de operaciones, se ve diferente el árbol, si se dan cuenta. Aquí ya se ocultó desde el árbol, no lo ocultaste desde el entorno de CATIA. Es muy diferente también cuando lo abres y te aparece así ya como que tu pieza o cosas así. Pues nada más ocultar la última operación, que la última operación prácticamente es todo el ensamble. Y ya no les va a aparecer también. Pero pues es diferente, ¿no? ¿Se dan cuenta? Es rodamiento 1, pero aquí aparece que sí está visible, no como el de acá.
Por eso es muy importante utilizar estos dos botones. Cambiarte cada ratito de entorno. Te cambias de entorno y aquí todo tiene que aparecer. En caso de que no aparezca, por ejemplo, ahorita vamos a hacer algo que no aparezca. Nos cambiamos de entorno y no apareció, ¿no? Entonces, si se dan cuenta aquí, tenemos que mandarlo a llamar desde aquí. Desde aquí. ¿Te das cuenta qué es lo que tienes que llamar? Por esta parte de tu árbol de operaciones. Está así como en transparentes que lo tienes que llamar desde el árbol de operaciones. Todo lo que ocultes desde el árbol de operaciones, tienes que mandarlo a llamar desde el árbol de operaciones. Entonces aquí lo que hicimos es que nos cambiamos de entorno. Ok, nos cambiamos de entorno. Verificamos el árbol de operaciones. Ah, es este. Este lo guardé desde el árbol de operaciones. Lo tengo que mandar a llamar desde el árbol de operaciones. Y ya nos cambiamos de entorno. En caso de que no aparezca, tenemos que de nuevo estar buscando acá uno por uno. A ver. No aparece. Ya está aquí visible. Vamos a ver si acá ya aparece visible. Ya aparece visible. El del rodamiento 1 sigue estando oculto la última operación. Entonces nos cambiamos. Si lo mandamos a llamar desde aquí, vamos a ver si nos deja. No nos dejó. Entonces verificamos otra vez el árbol de operaciones. Es la operación a la que tengo que mandar a llamar. Y ya aparece. Tienen que estar checando el árbol de operaciones y siempre cambiarse de entornos. ¿Alguna duda hasta aquí que tengan? ¿Y qué? Sí. Voy a darle un repaso a lo del mirror. Ah, sí, ahorita lo vamos a ver con una pieza que, ahorita la que me dijiste es que se les puede enseñar una, vamos a utilizar de hecho mirror. Pero ahorita tienen una duda de lo que les he estado explicando, hasta ahorita tienen duda. ¿No? Ok, continuamos. Bueno, yo sí tengo una duda ahí en que es sobre Sí, el plano del segundo D, o sea, de segunda dimensión, que digamos. ajá, de los Es, planos. sí, los planos, ¿cómo se configura o es otro software o es el mismo? No, es el mismo, simplemente te digo que ahorita aproveché de algunos errores que hay. Todavía no hemos visto lo de los planos en 2D, pero por ejemplo es el mismo software, nada más. Por ejemplo, ves que tienes la parte que es Mechanical Design, tienes aquí luego la primera es la de Part Design para hacer partes. La opción número 2 es Assembly Design para hacer ensambles. Y luego va a venir más abajito una opción que dice Drafting. La de Drafting es para hacer los dibujos en 2D. Es esa opción la de Drafting. Bueno, aquí la estoy mostrando en mi pantalla. Bueno, creo que estoy mostrando en pantalla. Entonces, es esa opción. Pero ya vienen en el mismo software, solamente no hemos visto esa parte. Pero aproveché ahorita que hay unos pequeños errores. Igual, las próximas clases que tengamos, les voy a enseñar cada vez más errores y cada vez más comandos, cosas así. Mientras, bueno, si no tienen hasta ahorita una duda, vamos a seguir con la clase. ¿Me confirman si ver mi presentación? Porfa, nada más.
Sí, Inge, sí se mira. Sí, sí se ve. Ok, excelente. Bueno, hoy vamos a estar viendo un nuevo tema. Les voy a empezar a introducir toda esta parte del GD&T para posteriormente empezar a desarrollar los dibujos 2D. En la parte del GD&T es como ya lo han visto o les he mostrado anteriormente, es un lenguaje que nos va a servir para poder comunicarnos con otras áreas. Aquí traté de resumírselo, creo que es lo más corto posible para qué lo usamos, ¿no? Recuerden que el GD&T es el Geometrical Dimension and Tolerance, que son las geometrías, dimensiones y tolerancias de una pieza. Por ejemplo, aquí les puse que para qué lo utilizamos, ¿no? En teoría o en conclusión, ¿para qué lo utilizamos? Es para poder mandar una información a varias áreas. Por ejemplo, mejora para los diseños de los productos. Les puse para los procesos, aquí toda parte del proceso. ¿A qué me refiero con los procesos? Pues una vez que ya diseñaste tu pieza en 3D, pues hace falta la parte de los procesos, ¿no? ¿Quién va a seguir esos procesos? Pues necesitan leer, no les vas a mandar la pieza así en físico, cada vez para que puedan hacer ellos su propio proceso, ¿no? Por ejemplo, son dos piezas y tienen que ir ensambladas, ¿no? El tornillo y un perno, ¿no? Entonces, ese es un proceso de muchos operadores. Un operador va a agarrar el tornillo, otro el perno o el mismo y tiene que estar ensamblando esto, ¿no? Y para eso no les vas a estar mandando siempre una prueba física, ¿no? A cada ratito. Sino les mandas un dibujo, creas un dibujo en 2D, creas estos dibujos para estas cosas, ¿no? Para que fabriquen un proceso. En la parte de los diseños y productos, pues también, ¿no? Como tú se lo mandas a otra empresa. No siempre le vas a mandar el, el dibujo, más bien la pieza terminada, ¿no? Siempre ya algo físico o algo en virtual que vendría siendo el 3D, ¿no? Sino a veces pues ya mandas nada más un PDF y ellos ya deben de interpretar todo lo que significa esa pieza, ¿no? Cómo se diseñó, para qué es y esas cosas, ¿no? Sobre todo, cómo se diseñó y para qué es. El para qué es dónde va ensamblado o qué piezas son las que van en su entorno, ¿no? La parte de los proveedores, pues también, ¿no? Por ejemplo, quieres generar esta pieza, necesitas un proveedor que te dé el material, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor tu pieza está diseñada para un ambiente con calor, entonces tienes que tener los materiales también en consideración. Es donde ahí vienen las famosas tolerancias, ¿no? Que es para eso la T, ¿no? No es lo mismo generar una pieza que va a ser de metal, que va a estar a altas temperaturas por 100 días seguidos. ¿Por qué? Porque a ese metal le va a pasar algo debido al calor. Entonces debes de tener una tolerancia a considerar respecto al material. Igual con el frío. Recuerden que hay materiales que se expanden o se contraen pues dependiendo la temperatura, ¿no? Entonces, para eso, pues vas a tener una comunicación siempre con el proveedor que te va a dar este tipo de materiales, ¿no? También en la parte de los costos, ¿no? El departamento de costos también debe de entender este tipo de simbologías también, sobre todo porque ellos van a tener una documentación de todo el proyecto que tengas, de la pieza que estés diseñando, entonces aquí si se dan cuenta, pues es un lenguaje como universal. Obviamente, dependiendo del área que tú te desempeñes o en la que estés, cada vez va a ser más robusto esto. ¿A qué me refiero con robusto? Que cada vez va a tener más especificaciones, cosas muy específicas que otras áreas no lo van a entender, ¿no? Pero deben de tener el conocimiento básico del lenguaje. También como información, este tipo de información me refiero a la información que tú como ingeniero de diseño
vas a hacer tu primer pieza, debes de generar toda la información necesaria para que la siguiente persona o el siguiente diseño ya tengas algo de dónde partir. Y de dónde partir en caso de que, no sé, se pierda toda la información, ¿no? Se pierda los dibujos en 3D, los ensambles, cosas así. Debes de tener este PDF, este dibujo en 2D, con la información necesaria para poderlo replicar desde cero. A eso es a lo que me refiero. Y la otra, es con el cliente, ¿no? Los reclamos del cliente y la pérdida del mercado. Bueno, aquí lo puse como el cliente y mercado es algo muy importante. ¿Por qué? Porque, pues, en todas las compañías siempre va a haber problemas, ¿no? El problema más común es el error humano. Entonces, siempre tienes que tener tu información lo suficientemente bien para poderte defender. Porque a veces pasa que, bueno, a mí me ha pasado en lo personal, que me dicen, ¿sabes qué? No, tu pieza no está bien hecha, no se puede ensamblar con la pieza que nosotros tenemos. ¿Cómo me defiendo? De todos los reclamos que me da el cliente, pues, con este tipo de información, de que no, pues sabes qué, yo tomé en consideración esto respecto a lo que tú me diste, yo lo hice, o respecto a lo que yo hice y tú no estás siguiendo la información que te mandé, ¿no? Y así se maneja y es con todo el mercado en general de la ingeniería y la manufactura es esto, ¿no? Entonces aquí se los puse en resumidas opciones que me han pasado. Clasificación de piezas de ensamble, fallos de ensamble en operación, por ejemplo, de que tu pieza, de nuevo regresamos al ejemplo del tornillo y la tuerca, pues va a haber problemas cuando lo estés ensamblando, ¿no? ¿Qué problemas hay de que no le queda, ¿no? Entonces, ¿quién tuvo el error ahí? ¿O es el error uno? ¿El error humano de la persona que está tratando de ensamblar? ¿O hasta inclusive la máquina que trata de ensamblar? Pero ahí se genera como error humano. Dos, es a lo mejor quien hizo la tuerca está mal hecha, que es de otra compañía, la mandaste desde un tercero o X situación, ¿no? Y la tercera opción es que tú estés mal en algo, está mal, y el tú estás mal se van a dividir en otros escenarios, ¿no? Por ejemplo, lo más común, el material y la función que va a tener esta pieza, ¿no? La función también me tengo que clavar al entorno, ¿no? A este famoso environment, que quiere decir que este tornillo, pues nadie se consideró que estaba hecho o se tenía que hacer para climas extremos, ¿no? Entonces, cuando hicimos una prueba y todo eso, pues no pasa, ¿no? Lo que necesitamos. Nadie consideró eso. Entonces, debes de considerar siempre el material y el para qué va a ser todo. Aquí les puse una pequeña imagen. Estos son algunos símbolos comunes que poco a poco les voy a meter cada vez más lenguaje. Pero este es un cuadro de información de una nota o lo vamos a dejar ahorita como es un cuadro de información de una pieza, en el cual, si se dan cuenta, utiliza puros símbolos. Entonces, así es como se debe de diseñar una pieza, ¿no? O mandar la información. Son signos y con una tolerancia en específico. Por eso se llama geometría, dimensiones y tolerancias. Pones las geometrías con símbolos, pones las dimensiones con números y pones las tolerancias. Las tolerancias también las vas a poner ya sea con una cantidad, que es una cifra, o las vas a poner hasta inclusive con algún símbolo, ¿no? Entonces estas son algunas como características que se van a encontrar, ¿no? ¿Para qué nos sirve esto? Esta es una imagen que me gustó mucho. Es el por qué, ¿no? O para qué, ¿no? Lo que les comentaba, ¿no? Por ejemplo, aquí lo que están definiendo de su lado izquierdo como un GD&T para un dibujo 2D, un plano de la pieza que vendría siendo esta pieza. Lo hicieron así de que, bueno, va a tener
tanta dimensión y vamos a acotarlo y le vamos a poner el GD&T de los símbolos de esta manera. Que aquí existe, le dices que de esta cara va a tocar con otra cara y de esta cara con otra cara y de esta cara con otra cara, los famosos datums. Eso los vamos a ir viendo poco a poco, pero este es el resumen de lo que les digo. ¿De qué te sirve el GD&T? Pues nada más le estás explicando de tu pieza con qué otras piezas va a tener interacción. Esta parte del lado izquierdo es lo único que estás diciendo, que esta pieza tiene interacción con la pieza C. Si quieren verlo, es la pieza C, que viene aquí, está representado con la cara C. Va a tener una interacción con la B. En este caso es la cara, pero en resumen le estás diciendo que es la pieza. Y también con la A, estás diciendo que aquí tiene interacción con esta cara, de la cara A. ¿De dónde viene esa cara A? De la pieza A. Lo mismo pasa con la C y con la B. Y cada una va a tener su propio GD&T, diciéndole que ahora va a ser al revés, ¿no? Que esta pieza tiene interacción con la pieza de abajo, va a tener una pequeña interacción con la pieza de al lado y con la pieza de enfrente. Entonces, para eso nos sirve un GD&T. ¿Por qué? Porque tú desarrollaste esta pieza y no sabemos si la pieza C la vas a hacer tú o la va a hacer en otra compañía o la va a hacer igual de tu misma compañía, pero la va a hacer un compañero tuyo. Entonces, a veces no hay opción de mandarle el modelo en 3D, sino le mandas nada más el dibujo 2, bueno, el drafting, ¿no? La parte del dibujo, ¿no? El plano. ¿Por qué? Porque a lo mejor y tú dices, es que esta pieza que está en 3D es un preview, es un modelo previo, es un concepto, no es el modelo final, pero pues tú tienes que hacer esta pieza, entonces pues te mando esta información mientras yo modifico esto, no te claves con mi diseño en 3D, mejor pásate en estas cosas que son más, es información mejor que clavarte con mi modelo, porque aquí ya estás considerando las piezas de aquí al lado y la de abajo. Si tú lo hicieras respecto al modelo, pues no vas a estar descartando la pieza B y la pieza A, nada más te enfocarías con esta pieza. Aquí hay otro ejemplo muy común, el ejemplo, pues este es un ejemplo muy de todos los cursos de GD&T, de que tienes un perno, ¿no? Un cilindro y tiene que ir aquí. Entonces, también de qué nos sirve generar este tipo de dibujos en 2D y por qué tenemos que tenerlo en consideración. Porque, por ejemplo, aquí las piezas no siempre, porque sí existen piezas que deben de estar muy, muy, muy exactas, muy precisas. Pero aquí es lo que les digo, tenemos que tener en consideración los materiales, ¿no? Por ejemplo, aquí te está diciendo que va a tener una dimensión de un diámetro de 0.5. Entonces tu pieza debe tener un diámetro de 0.5, ¿no? Pero, o sea, a lo mejor esta pieza rosa es de metal y esta es de otro material, a lo mejor madera. Entonces van a ir en un motor de un carro, el cual pues siempre va a estar caliente, ¿no? Pero ese motor de ese carro va a estar en Alaska, ¿no? Supongamos. Entonces, cuando tú apagues el motor, pues va a ser mucho frío, ¿no? ¿Qué le pasaría a la pieza de metal? ¿Alguien sabe qué le pasa con el calor a las piezas de metal? ¿O qué se imaginan que pasa? Se Pues, expanden. Exacto. ¿Y a la madera qué le pasaría con el frío? ¿Creen que se expanda o se contrae? se contraen, que Sí.
Por eso no sé si han visto las películas de terror, que siempre pasa eso, ¿no? La típica casa de madera, lo ponen en un escenario de que hace un buen de frío y la madera empieza a tronar y cosas así, ¿no? Entonces, para eso sirve este tipo de dibujos, este tipo de lenguaje, ¿no? Porque tú tienes que considerar, por ejemplo, aquí se considera que va a tener una tolerancia esta pieza que es de 0.006 a su máximo eh, condición, su máxima condición, en su mínima condición va a tener 0. ¿Por qué? Porque a lo mejor y este material, volvemos a lo mismo, a los dos escenarios, ¿no? Al escenario de cuando está prendido el motor, a lo mejor este material se va a expandir. ¿Qué tanto se expande? Pues esto, ¿no? Y en el frío no se contrae, ¿no? Entonces no le pasa nada. Lo mismo debemos de considerar la otra pieza, ¿no? ¿Qué pasa cuando hace calor? Pues se va a expandir tanto y se va a contraer tanto. Entonces debemos de asegurar que la pieza no se caiga o no se mueva, ¿no? Entonces es aquí donde jugamos con este tipo de tolerancias respecto a los materiales. Entonces, esto se va a mandar a una parte de maquinado y hasta inclusive ellos o la parte de producción pueden también verificar esta parte y decir, oye, ¿sabes qué? Creo que está mal porque el metal fulanito de tal tiene tal especificación y no pasa esto con la tolerancia con cierta temperatura, no pasa eso, de hecho se expande más, ¿no? Entonces cámbiala aquí, juega con las dimensiones y viceversa con el otro, ¿no? Entonces por eso es muy importante contemplar esta parte, ¿no? Aquí, por ejemplo, les puse, ¿no? También algunos como simbologías de cómo vamos a empezar a acotar cosas. Por ejemplo, este es un rectángulo, tiene dos vistas, ¿no? La vista que te va a decir cuánto tiene de largo, esta es nuestra vista frontal, tiene 80, frontal ya cambia, le dimos, es que lo giramos 90 grados y ya cambia 20, ¿no? Y aquí es donde tienes unas pequeñas tolerancias. Aquí hay diferentes formas de cómo eh, dar tolerancias, igual vamos a ir a ver cada una de ellas, pero esta es una forma de dar tolerancia, ¿no? Que le dices que tiene 30 más o menos 0.1. También aquí existe otra forma de darle tolerancia que vendría siendo el 30.1. Entonces el punto 1 ya también aquí es considerado como una tolerancia, ¿no? Casi siempre se procuran dar números cerrados, es más práctico y mejor tener este tipo de nomenclaturas, ¿no? Pero pues hay casos en específico en los cuales no, eso se debe a los procesos de cómo se va a fabricar la pieza, también a los materiales, o sea, influyen esos, sobre todo esos dos factores, ¿no? Y aquí le estás diciendo que esta parte es una planicidad, ¿no? De 0.1. Pasando al otro escenario, al escenario de abajo, este de aquí, también existe otra forma de cómo acotar cosas. Puedes ir acotando, por ejemplo, esta es una curva. Entonces, aquí lo único que se acotó es ciertos puntos en específico. Está bien, es una forma así de acotar. ¿Por qué lo acotan así? O sea, a lo mejor esta debe de tiene contacto en este punto, en este punto, en este punto con otra pieza y viceversa, ¿no? O es alguna especificación debido a alguna normativa o debido a algún proceso que tiene el cliente respecto a una prueba que se debe de hacer y por eso se tiene que acotar de esta manera, ¿no? Pero es correcta esta forma de acotar, ¿no? Y también aquí le dan como que otro tipo de tolerancia, ¿no? Y aquí también lo especifican. De la otra parte también les digo es igual, donde dices que de aquí a acá es 30.1 y al final también lo que estás diciendo es que todo esto tiene cierta dimensión como la de acá, ¿no? Existen muchas formas de cómo acotar, ahora sí que ya va a depender. Pues uno, esta parte, depende de los contactos que tiene.
y depende de la funcionalidad y a veces también los estándares de la pieza o de la compañía. Bueno, más bien de estándares respecto a materiales y estándares respecto a pruebas, que vendría siendo lo que te dice la empresa, ¿no? Vamos a tomar algunas nomenclaturas. Ahorita van a ser súper burdas, pero quiero nada más mostrárselas. Por ejemplo, este es el símbolo. Aquí hay nomenclatura y simbología. La nomenclatura, bueno, la abreviación, si quieren verlo así, nomenclatura. Estas siempre son utilizadas sobre todo en las notas, pero para otras áreas. Para la parte de ingeniería, en la parte de diseño, puedes encontrar ambas, tanto la abreviación como la simbología. Por ejemplo, en un dibujo en 2D, puedes encontrar ambas, ¿no? Ya sea en una nota o hasta inclusive en un dibujo. Ahí también entra mucho la parte de las mejores prácticas de cada compañía, porque hay compañías que dicen, ¿sabes qué? Yo nada más quiero que cuando hay notas, todas las notas deben de ir con palabras, entonces utiliza puras abreviaciones. Hay otras que dicen, no, ¿sabes qué? Toda la parte de que tenga que considerar un GD&T tiene que ir con pura simbología, o haces un mix de ambas, o sea, ambas están bien, lo único que marca la diferencia son los estándares, las famosas best practices de cada compañía. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos la abreviación de la condición máxima de material, el Maximal Material Condition, que vendría siendo la M. Cuando es el menos, la condición mínima del material, se utiliza L, M en inglés de máxima, mínima es less bueno, en inglés, ¿no? Mínima. También existe la de indiferencia dimensional, es la S, y es esta la abreviatura, ¿no? Cuando proyectas, también esta es la de una proyección, esa no tiene abreviatura. La de diámetro, que también es muy común, es más común utilizar el diámetro en notas que radio, siempre utilizan el diámetro, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que les comento siempre se trata, en muchas ocasiones, de tener cantidades cerradas. Entonces, por eso utilizan mejor el diámetro que el radio. Es más fácil redondear un diámetro con radio, porque el radio todavía lo tienes que multiplicar por 2 para sacar el total del círculo, del barreno, del hoyo que hayan hecho, ¿no? Del hole. Esta parte es una de cómo se abrevian algunas simbologías que van a ver en los dibujos. Hay 5 categorías de la simbología que se utilizan en los dibujos 2D de ingeniería. Esas categorías vienen siendo de forma, orientación, localización, variación y perfil. De forma se utiliza más para dar a entender el diseño de una pieza. De orientación igual, pero se utiliza también en la parte de los ensambles. La de localización también es en una parte, en una pieza sola, pero también se utiliza más en la parte de los ensambles, ¿no? La de variación es más en una pieza que en ensambles, y también la de perfil. Entonces, ¿qué quiere decir con lo de los ensambles? Porque a veces puedes pues hacer el dibujo 2D de un ensamble, pero es muy burdo, muy simple. Pero a lo que me refiero con ensamble es que la pieza que tú vas a hacer tiene interacción con otras. O sea, imagínense que todo esto es un ensamble, ¿no? Entonces, casi siempre estás diciéndole que va a tener interacción con otra pieza porque va a ser un ensamble, ¿no? Sus características, por ejemplo, la de forma tiene este tipo de características. Ahorita se los resumí
para que sea un poco más visual y entendible, ¿no? Pero pues deben de conocer que existen estas características que tiene la categoría de forma, ¿no? Que es la planicidad, linealidad, circularidad, cilindricidad, sus símbolos de cada uno de ellos y la referencia a un datum. Un datum, eh, un datum es algo que, bueno, creo que ya les había preguntado qué era un datum. A ver, quiero ver. Creo que una vez, creo que fue Freddy. A ver, Freddy, dinos qué es un datum. Por dónde si falta algún barro. No, ese día no lo vi. ¿Cómo? A ver, pero sé que tú sabes qué es un datum. ¿Qué te imaginas que es un datum? Es como una parte importante de la pieza o de la relación que se Ok. está haciendo con la pieza. Ándale, esa mera. Hay que quedarnos con esa. Un datum, ¿qué es un datum? Es la forma de decirle que la pieza va a tener una relación con otra, con otro componente, con otra pieza. Por ejemplo, en este caso, este es el datum A, el datum C y el datum B. Le estás diciendo que esta pieza va a tener interacción, va a tener una relación con la pieza A, con la C y con la B. Entonces, todas estas puedes poner hasta símbolos que pueden ser datums en específico o algunas características que pueden tener algún un datum. Es un poco confuso, pero como vamos avanzando se va a hacer más sencillo, ¿no? Pero aquí quiero que sepan esta información de este cuadrito, ¿no? La referencia a un datum nunca se usa. Ajá, ¿Esas son nada más sí. para las partes más críticas del ensamble o siempre tenemos que ponerlo así como que muy general en todas las piezas? Muy general en todas las piezas. Aunque ahí también existe la excepción, porque si hay compañías, bueno, a mí sí me ha tocado que no lo manejan así. O sea, hay compañías que literal quieren todo, aunque a veces el dibujo no tenga sentido. O sea, a lo que me refiero, por ejemplo, regresemos a esta imagen, ¿no? Eh, hay compañías que te dicen, ¿sabes qué? Yo quiero que me definas toda la parte del datum B y tú le dices, bueno, pero es que no hay pieza, no hay datum B porque no tiene interacción con otra pieza. No, tú defínemelo. Ahí ve la forma de cómo definirlo. Entonces, ahí ya manejas la parte esta de los símbolos y ves la parte de las características para referir a algún tipo de datum. Por ejemplo, aquí pues ya utilizarías, bueno, híjole, ¿cómo hago el datum B si no existe nada? Bueno, pues le voy a decir que respecto a la dimensión que tiene esta cara y la altura que tiene esto, pues hay una separación, aquí hay una dimensión y esa dimensión la voy a poner como el datum B. Entonces ahí tienes que empezar a jugar mucho con esa parte de la simbología, con la parte de las características en específico que, que tienes a tu alrededor. Pero sí existe, o sea, depende ahí de la situación. Sí, es todo un mundo aquí, la verdad. ¿Dónde se usa, no? ¿Dónde se utiliza? Aquí es lo más sencillo, se los puse de esta manera, en los talleres de maquinado, ¿no? En las operaciones también de máquinas y herramientas, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Es lo que hemos estado mencionando, ¿no? Una vez que ya terminaste tu pieza, pues la tienes que mandar al taller de maquinado y a lo mejor ellos no tienen no tienen CATIA, no tienen ningún software, ¿no? Ellos nada más tienen las máquinas y tú tienes que mandar algo, ¿no? ¿Cómo se lo mandas? Pues con esta parte, ¿no? Quieres, por ejemplo, quieres este cilindro, ¿no? Pues le mandas la imagen del cilindro, pero pues al cilindro pues le tienes que poner una dimensión, ¿no? Le tienes que poner
el largo también, o sea, para eso nos sirve esta parte. Más aparte, pues le tienes que declarar bien su GD&T, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para que el del taller del maquinado, pues esta cosa no es un cilindro, a lo mejor es un cuadrado que va a ser cilíndrico. Y ese cuadrado pues va a tener interacción con otra pieza. Lo mismo de aquí, imagínense qué es esto, ¿no? Aquí la pieza B, que es la parte rosa, pues a lo mejor es la herramienta que va a hacer esta forma, ¿no? Entonces, como tiene un contacto ya para modificar esta pieza y generarla, pues al tener un contacto debes de generar una pequeña característica, pequeñas variaciones de GD&T, ¿no? ¿Para qué? Pues para que quede completamente, ahora sí que perfecta o lo más parecido a lo que tú quieres, ¿no? O, o mandaste a hacer, ¿no? ¿Quién más lo usa? La parte de compras. ¿Por qué? Pues porque, como les había comentado anteriormente, ¿no? A lo mejor y tú estás desarrollando puros tornillos y necesitas, se lo vas a vender a una empresa que vende tuercas, ¿no? Entonces la única forma que se comunica es, nada, es que mis tuercas tienen una precisión de 0.0 respecto al tornillo, ¿no? ¿Tú qué tienes? Y pues, compras también tiene que saber esa parte, ¿no? Tanto para venderlo como para comprarlo, porque pues también a lo mejor tú haces las tuercas y necesitas los tornillos, ¿no? Para eh, terminar el diseño de la caja, ¿no? Cajas que vas a vender a X compañía, empresa, ¿no? Entonces también deben de tener eso, ¿no? De que, ay, ¿qué tolerancia necesito respecto a este material? No, pues no sé. Entonces, compras también tiene que saber esa parte, ¿no? Eh, Aquí le puse la parte de calidad, metrología, que son áreas, pues calidad es como dice su palabra, ¿no? Que pase los estándares de calidad que tiene la compañía o que se necesitan para tu ensamble, tus piezas, ¿no? Metrología son los que eh, ven toda la parte de la medición e inspeccionan también sus componentes, ¿no? Y la parte de manufactura, pues lo mismo que, ya saben, lo que dice la manufactura, ¿no? Que sea manufacturable, ¿no? Así de sencillo, ¿no? Y la parte de diseño, pues es toda la interacción que tienes con la parte de los dibujos, la parte de diseñarlo, la parte de ingeniería, ¿no? Y todo eso se va a englobar en que ventas, así de sencillo. Pues debes de tener algo bien, ¿para qué? Para tener ventas. Aquí ya les voy a poner, yo así me lo aprendí, espero que sea pues sencillo para ustedes y también práctico, ¿no? Igual si no me doy a entender o no le entienden, ahí me van diciendo, ¿no? Para buscar también la forma más sencilla de entenderlo, porque ahorita vamos a ver por los símbolos y la parte del GD&T sí es un poco compleja y confusa a la vez. Entonces, por ejemplo, la parte de los símbolos, yo me los aprendí así. Por ejemplo, este es un cilindro, ¿no? Si lo vemos ahora sí que de este lado, este es un rectángulo, perdón. Si lo vemos de este lado, así, lado frontal, tendrá esta forma, ¿no? Si lo volteamos, tiene esta forma, ¿no? Entonces aquí le estoy diciendo que esta cara es una planicidad. Entonces estoy diciéndole que esta pieza de aquí es plana, completamente plana, y este es el símbolo, planicidad. Esta parte le estoy diciendo que es una especie como de, ay, ¿cómo se llama? Barril, ¿no? Si se dan cuenta, tiene una parte como curvilla, ¿no? Así, curva de abajo y curva de arriba. Pero si lo volteamos y lo vemos, si quieren verlo de frente, va a tener esta forma, ¿no? Que son dos circulitos. Entonces yo me estoy enfocando a esta parte de aquí, que tiene es como una redondez, por eso aquí se los puse. Déjenme cambiar el color. Ahí está.
Es una redondez esta parte de aquí. O sea, me estoy enfocando a esto. Como si estuvieran agarrando el barril con la mano, ¿no? Otra forma de aprendérselo es que se empiecen a imaginar esta parte. ¿Qué es lo que quieres declarar que tiene contacto con otra pieza? Por ejemplo, aquí, yo me imagino que aquí tiene otra pieza. Entonces le estoy diciendo que esta parte que tiene interacción con una pieza que ver aquí arriba es plana, es una planitud aquí. Y la de aquí también. Aquí a lo mejor y tiene con mi mano, ¿no? Mi mano va a agarrar esta parte y lo que agarro que es algo que tiene una especie de redondez, ¿no? Por eso tiene este símbolo. Entonces siempre imagínense la pieza con la contra, ¿no? Es la que pueden declarar. Por ejemplo, aquí también le puedo poner una especie de redondez. Pero a lo mejor yo no quiero que mi pieza abarque o va a tener contacto con todo esta de este cilindro, ¿no? Sino a lo mejor iba a tener contacto aquí con otra pieza. Pero la estoy viendo a lo mejor de aquí arriba, ¿no? Aquí así. Nada más. Entonces le estoy diciendo que va a tener la cilindricidad. Este es el símbolo. Pasamos a la siguiente. Esta es de forma. ¿Cómo me la imagino? Como si fuera puras superficies, ¿no? Un sólido en específico, ¿no? A lo mejor y aquí va a ir imagínense que es igual una pieza más grande que tiene esta misma forma, ¿no? A lo mejor y como si fuera una caja. Entonces le estoy diciendo que toda esta, la siguiente pieza va a tener interacción con todo esto. Con todo esto que con toda esta forma. Entonces, este es el símbolo de forma. Ahora, el mismo, pero no va a tener la pieza que va a ir, que va a tener contacto con no va a ser todo el contorno. Entonces, no es toda la forma, sino nada más va a tener contacto con esta superficie. Entonces, este es el símbolo de superficie. Aquí puede también utilizar otro símbolo, ¿no? Pero imagínense que si aquí este es un cilindro, entonces podríamos utilizar también de cilindricidad. Pero aquí lo que yo quiero es que tenga contacto con esta cara y esta cara, pero lo volteé. Entonces, por eso me voy a enfocar nada más en esta imagen. Entonces, si lo vemos, ya no es un cilindro, es como una especie de rectángulo. Como aquí va a ir otra pieza, le voy a decir que tiene paralelismo. Y ese es el símbolo de paralelismo. Aquí el símbolo de perpendicularidad, ahí creo que no hay tanto problema, ¿no? Es como si pusieras una C de casa, ¿no? Aquí va a ir la interacción de otra pieza. Entonces vas a tener una perpendicularidad. Aquí también pues no hay tanto problema, ¿no? La de angularidad. Aquí va a ir otra pieza que está así. A lo mejor no. A lo mejor y tú piensas aquí una especie de L. Y como tiene contacto con un ángulo, entonces tienes que inclinarla 105 grados para que tenga contacto. ¿Y qué hiciste? Pues utilizaste la angularidad. La deposición ahí también no es tan complicada. Imagínense esta placa que tiene estos 4 holes. Estos 4 holes. Estos 4 hoyos, barrenos, ¿quieren verlos? Le vas a poner tornillos. Esos tornillos los tienes que poner en una posición. ¿En qué posición va a estar? En este en específico, en este barreno. Entonces le vas a decir que quieres que toda la pieza que tiene interacción va a ser con posición.
Entonces ya le dices qué posición, pues ya empieza a leer, ¿no? Las dimensiones. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Pero es eso, ¿no? Simplemente le estás diciendo posición. La siguiente es de simetría. Por ejemplo, no quiero utilizar ni la de cilindricidad ni la de paralelismo, ¿no? Ninguna de esas quiero utilizar. Quiero utilizar la de simetría. La de simetría voy a considerar o imaginarme que aquí también va a ir una pieza, ¿no? Imagínense que es una C, así. A ver, dejen, la recorto porque creo que hasta que no me da a entender. Déjenme comparto de nuevo en pantalla en un instante. Listo. Entonces, imagínense que tienen esta, ¿no? Esta es aquí voy a diseñar otra pieza, ¿no? Así. Ay, creo que no tengo un buen pulso, pero más o menos es así. Entonces, voy a utilizar la de simetría. Aquí también vamos a la de simetría. Solamente lo utilizas cuando diseñaste tu pieza en forma mirror o cuando estás completamente seguro que la pieza es simétrica. Eso quiere decir que esta pieza en rojo, si la cortamos en dos, así, es simétrica. Profe, no se ve. Ah, no, a ver, dame un segundo, entonces. Dejen copiar esto entonces. Listo, creo que ya ven la presentación, ¿verdad? Ya se ve. Ok, imagínense que esta pieza solamente utilizas el de simetría cuando sabes que tu pieza es simétrica y la otra pieza que va a ir es también simétrica. Por ejemplo, esta pieza roja, si la vemos, va a ir aquí, ¿no? La que va a ir ahí ensamblada. Entonces, si esa pieza roja la cortamos en dos, que vendría siendo este rectángulo azul, es simétrica. Simplemente le pones el comando de mirror y es simétrica. Así de sencillo es cuando utilizas esta simbología, ¿no? Entonces le vas a decir, ¿sabes qué? Esta pieza va a tener contacto con otra pieza y en vez de utilizar las anteriores, por ejemplo, cilindricidad o utilizar esta que es de paralelismo, utilizo esta de simetría. ¿Por qué? Porque se dan cuenta, es simétrico, está exactamente a la mitad, por eso tiene esta línea de construcción indicando que está exactamente a la mitad este cilindro. Ese cilindro es este mismo de aquí. No está cortado, ¿no? Si lo ves de frente, pues es un círculo. Si lo volteas, es esta figura, ¿no? Entonces vamos a utilizar simetría, decirle, esta pieza en GDT voy a utilizar este tipo de símbolo de simetría, ¿no? Estos dos son otros dos, estos vamos a dejar un poco pendientes, son un poco más complicados de entender. Dejen borrar este. Pero aquí algo muy sencillo de entender es la parte de la simbología, tanto en libros como en la parte de ingeniería. Simplemente pues aquí les voy a hacer una pregunta. De todos estos símbolos, esta es una flechita, así que va hacia acá, y estas son dos flechitas. ¿Qué símbolo creen que sería de todos estos que están aquí? A ver, alguien que me diga.
Acuérdense que planicidad es este, linealidad es este, circularidad es este y así. ¿Cuál creen que sea? A ver, escoge una víctima. A ver, dejen ver. Híjole, no está la víctima que quería. A ver, el Eloy, ¿tú cuál crees que sería? El del primero, ¿cuál crees que sería? De estos símbolos, ¿cuál crees que sería este? Hasta te ayudo, mira. No es forma, no es orientación, tampoco de ahí. ¿Cuál crees que sería? Bueno, yo pienso que sería localización. De localización. Ok, no. Aquí, ¿cuál es? Es de la parte, es este símbolo. Esta rayita es de variación circular. Simplemente es la línea, pero tiene una flechita. A ver, otra víctima. A ver, deja escoger otra víctima súper rápido. A ver, Freddy. Freddy, ¿cuál crees que sería este símbolo? No sé si sea lo mismo de variación circular, pero también para los cilindros que están al lado, para el otro diámetro. No, es este de variación total. Por eso les digo que estos dos los vamos a dejar al último, son un poco confusos, pero siempre, 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 siempre que lo encuentren en libros, esos dos, asimílenlos por estos. Simplemente en la parte ya de ingeniería a nivel dibujos 2D, le ponen unas flechitas aquí. Al de variación circular, que vendría siendo este, y el de variación total, que vendrán siendo estos dos. Entonces, a eso siempre les ponen flechitas. Y en caso de que, les digo, en esta parte, en este cuadro, siempre lo van a encontrar así en los libros, hasta todavía en notas. En notas que encuentren en dibujos, es muy común que encuentren nada más las líneas sin las flechitas. Entonces ahí tengan bueno, es un tip que luego así suele pasar, ¿no? De que lo van a encontrar, cosas así. Inclusive bueno, me ha tocado a mí que en ese tipo de pruebas de exámenes, ¿no? Que te ponen ahí una nota y te ponen esa rayita y te vas con la finta, ¿no? De que dice tal, bla, 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 rayita, bla, 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 bla. Y te dicen, expresa toda esa oración en un cuadro de simbología, que viene siendo ¿no? Entonces, te quedas así con que, híjole, pues es que es un guión, ¿no? Entonces tengan cuidado con esa parte, ¿no? Los símbolos, muchas veces en la parte de notas, los pueden representar así, sin la flechita. Pero en la parte ya cuando entregas la documentación a nivel dibujo 2D, siempre debe estar ahí, sobre todo en esta parte donde ya te metes en las dimensiones y las tolerancias. Siempre, siempre, siempre van a encontrarlo con las flechitas, el de variación circular y el de variación total. Bueno, hasta ahorita tienen alguna duda, ¿les quedó claro, confuso? ¿Callen ahora o abren para siempre? Yo sí haría. Ok, dime, te escucho. Con la parte de las tolerancias que veíamos en lo que era el perno, esas las toman siempre entonces de acuerdo a prueba y error, o ya hay alguna forma de que tú las coloques, por ejemplo, el punto 6 que se estaba en la parte del barrenado y el punto 3 que le estaban poniendo punto 003 que le estaban poniendo al perno.
Aquí entran varios factores. Factor número 1, el material. A veces, es lo que te digo, debes de considerar esa parte, la parte de los materiales y el para qué va a ser, ¿no? Por ejemplo, si te das en específico este ejemplo, ¿no? Dices que estas dos piezas van a estar en cierto clima y son de tanto material. Entonces tú ya te vas a los libros de materiales, ves las propiedades de los materiales y empiezas a calcular esto. Entonces ahí puedes hacer una pequeña simulación y también hasta inclusive puede ser el test de ensayo y error, ¿no? Saber cuánto hay de variación, ¿no? A veces, bueno, ese es un caso, ¿no? La otra es que ya viene esto en específico en normas, por ejemplo, en la de GD&T. GD&T en la parte de ASME, bueno, ASME más bien, en la parte de GD&T, ya tiene esta parte definida en un capítulo en específico que dice pernos y barrenados o tuercas y tornillos, o en otra que diga superficies plásticas en altas temperaturas, cosas así. Entonces, ese es otro caso en específico de cómo sacar esta tolerancia en específico. Otro escenario es el famoso ensayo de prueba, ¿no? Que tú tienes unas muestras, esas muestras tú les vas cambiando o poniéndolas a diferentes testing hasta tener un sondeo de cuánto es lo que varió y ahí haces la famosa, bueno, ahí ya empiezas a utilizar la parte de probabilidad y estadística, ¿no? Y decir, bueno, de todo esto que tuve hubo una variación de 0.5 con 10 muestras, entonces le voy a bajar a 0.45, ¿no? En caso de, o lo pongo así precisamente a lo que me dio mi prueba. Ese es otro caso en específico que puedes obtener esto. Y creo que ya son los 3 escenarios en los cuales puedes obtener esa parte. También algo que puedes tener, y bueno, eso sí es recomendable y no, es un caso extra cuando ves la parte de la manufactura. Manufactura también ya tiene algunos procesos en los cuales ya saben qué tipo de materiales o qué tipo de piezas cuando las están fabricando van a tener ciertas variaciones, ¿no? Entonces ellos también tienen ahí esa información, la cual ellos también te pueden retroalimentar. Por eso, una vez el proceso de todos tus diseños siempre conllevan a varias áreas. Uno, la parte de testing, la parte de testing ya sean físicos o virtuales, ahí te van a retroalimentar. La número 2 es la parte de manufactura. La parte de manufactura ahí también sí que se divide en dos, en la parte donde hacen un muestreo de ciertas interacciones humanas, por ejemplo, cuántas veces pones este tornillo y entre tantas veces que lo pones ya resulta que no queda o se expande o pierde alguna propiedad y cosas así, entonces necesito que este barreno quede más grande o más chico y cosas así, ¿no? La otra es que ellos ya tienen ciertas información de los materiales respecto al entorno donde se va a utilizar esta pieza, ¿no? No respecto a la operación. Y la última es la parte de su experiencia. O sea, la misma experiencia, ahí te la juegas como un criterio propio, pero pues no es, bueno, sí es recomendable a veces. Sí respondí tu pregunta, te dejé con más dudas. Sí, Gary, ahora sí que pues nada más siento que me faltaría a lo mejor ver un poco más la parte, como dices, de las tablas para poder ubicar bien pues qué tolerancias ocupar, porque de hecho también tengo un compañero que me platicó que trabajaba en troqueles y que justamente como tenían ciertos, pues sí, ahora sí que tubos a la hora que cerraban los troqueles, que de tanto abrir y cerrar luego se calentaban, que de cierta forma habían puesto una tolerancia que decía que permitía que entraran, bueno, que pasara fácil el tubo, que no se atorara,
pero ya por lo mismo del trabajo que tenían de tanto movimiento se calentaba y llegaba un punto en el que pasaba lo que se expande y ya se trababa. Entonces ahí que según este ingeniero me comentó que ocupaba una tolerancia todavía un poco más grande. Entonces ahí yo era lo que tenía duda, que si nos basamos pues completamente así que nuestra experiencia en decir, no, pues métele una más grande, en todo caso, como dices, más las pruebas con el área de manufactura conforme lo vayan haciendo, que vayan haciendo pruebas y ya ir actualizando los dibujos. Sí, es que ahí también hay otro factor que determina qué onda con eso. Es como las best practices de la compañía. Por ejemplo, te cuento varios casos que me ha dado, bueno, algunos casos que me han tocado. Cuando trabajaba en General Motors, ahí el deber ser es que tú tenías tu pieza y interactuabas con la persona que hace la pieza del mismo ejemplo que ahorita vimos, ¿no? De la imagen, la, quien hace la pieza A y quien hace la pieza B y quien hace la pieza C. Entonces todos tenemos interacción y entre todos hacemos una pequeña simulación, ¿no? Acorde a lo que sabemos dónde va a ir la pieza. Entonces haces una pequeña simulación del entorno, ¿no? Y tú dices, bueno, mi pieza se expande respecto al entorno tanto, y la tuya no, pues tanto, y la tuya tanto. Ah, ok, pues hay que darle como que al GD&T una variación de tanto, ¿no? Después, todo este ensamble se manda a la parte de, bueno, yo mando mi pieza, cada quien mandó su pieza, y todo ese ensamble, la parte, otra área que es el área de CAE, que hacen la simulación, ellos verifican que lo que si nosotros propusimos está bien o está mal. Entonces, ese resultado se lo mandan a otra área en específico, que es un área de GD&T. Ellos se dedican a hacer toda esta parte del GD&T a niveles súper robustos. Entonces, ellos ya le dan esta información y ellos ya saben que a cada pieza que GD&T ponerle, ¿no? Qué tipo de tolerancia ponerle. Ese es un caso, ¿no? Ese es el estándar de la compañía. Una vez que ya estaba esta área de GD&T, igual es un derivado de la parte de diseño, se lo mandaban a manufactura. Ellos hacían un pequeño, pues una primer muestra para verificar que lo que nosotros propusimos, lo que se verificó y lo que se cambió y que ya se entregó como proyecto o producto final, en realidad funcione. Entonces, ellos ya hacen la parte de manufacturar todo eso y después, una vez que ya tienen un muestreo, no sé, por ejemplo, de 10 piezas que hicieron, hacen ahora la prueba física. Si en realidad cumple las funciones que todas las demás áreas conllevan. Si lo hace, todo está bien. Y si no, se vuelve de nuevo el ciclo desde la parte de, o ya sea diseño o se va como que a pasos más atrás, ¿no? La parte de simulación o la parte donde ya se está declarando lo del GD&T, ¿no? Esta parte. Ese es un caso que me ha tocado. Otro caso que me tocó es una compañía en la cual no existe el área de GD&T, un área en específico que se dedica a hacer dibujos 2D. Entonces, aquí el proceso era, eh, yo diseñaba, bueno, se diseñaba, después se hacía la simulación, no se tenía ninguna retroalimentación respecto al escenario anterior. Entonces se mandaba una vez al manufactura, ellos hacían toda esta parte y ahí ellos ya te retroalimentaban acorde a su testing que ellos hicieron, acorde a sus tablas que tienen de materiales y acorde a la experiencia. Ahí era como más en el caso que te contaba tu compañero. En otro escenario que me ha tocado es ensayo y error, porque son puros modelos concepto. Entonces ahí es mucho ensayo y error. Se hace una corrida de prototipos de 10
o hasta inclusive de 20 y a puro ensayo y error. Entonces, ¿a qué van estos tres escenarios? Va la respuesta que te digo. Todo depende de los estándares que tenga la compañía, de las famosas best practice. Las best practice están, es lo que les conté desde un principio en la parte de diseño, están en todos lados y están en todos los procesos. Cada área tiene unas best practices en específico, otras van de la mano, otras se retroalimentan, hay otras que cada quien, hay otras que solo rigen a dos áreas, hay otras que rigen a toda la compañía y cosas así. Pero siempre existen las best practices, ahora sí que va a depender de las buenas prácticas que tenga esa compañía. ¿Alguien más tiene dudas? Ok, pulgar arriba, like. Si no tienen más dudas, vamos a pasar rápido a un ejercicio de CATIA. Vamos a... Nada, me confirman si ven mi pantalla en CATIA, por favor. Sí, sí, se mira. Ok, listo. Aquí vamos a hacer un pequeño diseño como de las tareas que necesito que entreguen, la tarea número 1. Igual les comento que esa tarea ya va a estar próximamente en la plataforma. Entonces, aquí vamos a utilizar el comando de mirror. Pero, por ejemplo, vamos a hacer una figura así. No sé, por ejemplo, esta figura, acuérdense que le vamos a dar todas sus cotas. Y aquí nada más para que sea rápido, nos vamos a estar saltando algunos pasos. Pero de preferencia en la tarea me gustaría que quedara de esta forma, ¿no? Todo lo que es con Sketch, que quede de color verde. Que es de color verde, que esté diseñado desde el origen y que todo esté dimensionado. Pero aquí nos vamos a saltar a unos pasos, sobre todo por el tiempo. Entonces, no sé, le vamos a poner que está a 5, ¿no? Entonces, aquí vamos a de nuevo a trabajar en esta cara, por ejemplo. Y vamos a hacer otro rectángulo. Creo que está a 25, no me acuerdo. Pero vamos a hacerlo algo así, ¿no? Le decimos que esta línea, con la tecla control, le ponemos un constraint que esté coincidente. Luego, esta línea con esta línea, vamos a decir de nuevo, estén coincidente. Aquí no me acuerdo cuánto le puse, entonces podemos dimensionarlo, por ejemplo. Aquí, acá, ¿cuánto es? 80. Tecla Escape. Vamos a ponerle que mida 40, ¿no? Por ejemplo. Otra vez agarramos dimensiones, vamos a medir de esta línea, 30. Le ponemos Escape. Entonces, si quiero que quede a la mitad, está a medir 15. Tenemos el sketch. Vamos a dar un pocket para cortar. Entonces, la mitad de 50, sabemos que es 25 o 50 entre 2, 25. Listo. Y por ejemplo, vamos a trabajar todavía en esta cara. O en esta, mejor. Listo. Ahora vamos a trazar unas líneas. Esta línea aquí así. Y esta línea la vamos a proyectar. Y esta línea también la proyectamos.
Y ahora le decimos que este puntito y este de aquí con la tecla control son coincidentes. Y este punto con el de aquí son coincidentes. Listo. Salimos del sketch. Buscamos el comando de Pocket y lo cortamos. ¡Pum! Y como diseñamos desde el origen, ya se dan cuenta que está exactamente a la mitad. Vamos a usar el comando de Mirror, que es este de aquí. Mirror. Mirror, ¿qué te va a decir? Que necesitas un plano. ¿Qué plano? Es este plano. Solamente seleccionas el plano. Y listo, ya tenemos la pieza. Ahora nada más nos la coloreamos, ¿no? Recuerden, vamos a seleccionar en esta ocasión puras caras. La otra es lo que les había dicho. Agarrar todo el resultado que es este. Clic derecho, propiedades. Y le cambiamos el color. Listo. Pero en esta tarea en específico necesito que le cambien de color a las caras. Entonces seleccionamos la cara. Clic derecho. Propiedades. Das a color. Y le empiezas a cambiar. Por ejemplo, en este caso necesito esta cara. Con la tecla control. Ya tienes dos seleccionadas. Clic derecho. Propiedades. Rojo. Ok. Hacemos lo mismo. Esta cara. Tecla control. Esta cara. Clic derecho. Propiedades. Ok. Y ya están ambas. Clic derecho. Propiedades. Cambiamos de color. Seleccionamos esta, clic derecho, propiedades. Seleccionamos esta, clic derecho, propiedades, color. Cambiamos color. Por último, esta de aquí. Propiedades. Y color. Le cambiamos el color. Propiedades. Ahí está. Listo. En caso de que no les dé el mirror o tengan problemas, otra forma de agarrar el mirror es seleccionas el resultado final, que es este. Si lo tienen así, lo contraen todas las operaciones. Selecciona este que dice par body, pum. Buscan el comando de mirror, ya está activado y van a seleccionar el plano. Por eso es muy importante que diseñen desde el origen este plano, que es exactamente la mitad. Le ponen OK y listo. Y otra vez vuelven a hacer lo mismo, por ejemplo, ¿no? Ahora sin seleccionar el resultado final. Seleccionan nada más el comando mirror. Buscan cuál es el plano medio con el cual lo quieren hacer mirror. Por ejemplo, el plano medio que quedaría es el de aquí abajo. Le ponen OK. Y listo, ya les quedó. Y así sucesivamente. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Sí les quedó claro? Bien, que ya más claro. Ok, Sí, bueno, sí, gracias. creo que sería todo por hoy. Y igual si tienen alguna duda, pues ya saben, ahí me pueden escribir, cosas así. Yo creo que entre hoy
Y mañana les voy a subir un nuevo PDF con información más de CATIA. De tarea, sí les voy a dejar una tarea. Solamente es les voy a mandar 2 videos igual ahí al grupo. Y nada más véanlo. Me gustaría que los vieran. Igual es como les va a ayudar para temas que vamos a ver en un futuro. Sobre todo esto de lo del GD&T, que es como un nuevo lenguaje que pues tienen que utilizar mucho la lógica y también poco a poco ya vamos a empezar a utilizar la parte de las matemáticas, ¿no? No tan complejas, pero sí sumas, restas y divisiones, ¿no? Y multiplicaciones. Entonces, traten de verlo y cualquier cosa pues me escriben. Sí, Inge, gracias. Buenas noches. No, gracias a ustedes, que pasen buena noche. Buenas noches, que descansen. Buenas noches, que descansen. Que pasen buenas noches, que descansen.